Hoy quiero compartir con ustedes el inicio de la serie que comienza el día de hoy con el tema titulado Una cualidad llamada humildad. Y estaba escuchando a Raymond mientras disertaba el tiempo de las ofrendas. Qué buena foto de hace unos 30 kilos atrás. Pero qué importante, ¿no?, es saber, porque cuando eres humilde, no solamente sabes recibir, sino que también puedes aprender a dar de forma humilde. Y estaba yo en Panamá hace poco, estaba en un programa de entrenamiento de John Maxwell, y en una de esas andaba con mi escudero y nos fuimos a un centro comercial, nos fuimos a un mall, y estábamos allí caminando, y de repente, mientras yo caminaba, escucho una canción de alabanza, una canción cristiana, y le digo a quien me acompaña, le digo, esa canción es cristiana. Y volteo y es un kiosco, de esos kioscos que están en el pasillo, en el medio del pasillo del centro comercial. Y miro a ver, y de repente veo que pues lo que están allí vendiendo son estos aparatos que son para de electroestimulación muscular. No sé si así se dice, pero bueno, es algo que te da corriente para aliviar los dolores. Y bueno, me acerco para preguntar sobre este aparato, y hay un joven que está allí, que es el que está escuchando música cristiana, y de repente él ve que mi teacher dice Maxwell Leadership, y me pregunta, ¿y qué es eso? Ya yo sé que él es cristiano, pero obviamente él no sabe quién soy yo. Y yo le digo a él, mira, esto es una de las organizaciones a nivel mundial que pues lidera o preside uno de los líderes más grandes del mundo en liderazgo. Y está estadísticamente es así, es el líder número uno en el mundo a nivel terrenal, natural, que ha impactado, influenciado a más de 160 países, más de 6 millones de personas han sido impactados con el material de John Maxwell, más de 80 libros escritos. Y cuando yo le dije a él esto, su respuesta de forma arrogante fue, yo no sigo a hombres. Y yo dije, ya yo sé por dónde viene, porque el líder número uno se llama Jesucristo. Y yo dije, obviamente, del universo entero, del mundo entero, es Jesucristo. Y él comenzó a darme una prédica, y yo humildemente comencé a escuchar. Y él comenzó a hablarme de Génesis, pasó por los 4 evangelios, pasó por Apocalipsis, regresó al Éxodo, habló de Moisés, de Abraham, de Isaac, de Jacob, habló de David. Comenzó a darme una predicación habló como de 7, 8 temas al mismo tiempo. Y cuando él me estaba hablando de esta forma, pues yo le dije a él, ok, mira, ¿sabes qué? Me has hablado de 7, 8 temas, pero, porque él me dice, porque yo no creo en eso de seguir a hombres, y yo no creo eso de esos apóstoles y estos pastores de la prosperidad. Y parece que estaba muy herido él y estaba sacando todo lo que él tenía. Y de repente él me dice, porque hay que tener los ojos puestos en Jesús, no hay que poner su mirada en el hombre. Y yo le digo, entonces, ¿cómo tú me explicas lo que está escrito en Juan 14, cuando Jesús mismo dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre? ¿No se supone que si yo te veo a ti, que eres un hombre, un ser humano, no debería ver a Dios a través de ti? Varón, me dio duro. Lo otro, entonces, sería una falsa humildad. Y él hace así como que, ¿cómo es eso de falsa humildad? Ok, mira, una falsa humildad es cuando tú no reconoces el valor y la identidad que hay en ti. Raymond hablaba sobre identidad, y tú tienes que conocer cuál es tu identidad. Yo le decía esto a él, y le decía, mira, por ejemplo, yo soy pastor. Y él dijo, oh, sí, yo soy pastor, tengo una iglesia en República Dominicana. Y por ejemplo, yo predico, y muchas veces se me acerca mucha gente y me dice, pastor, ¿qué predica? ¿Qué mensaje tan espectacular? Este mensaje era para mí, me llegó, me bendijo. Y yo le digo a la gente que gracias, y le digo, me alegra mucho y me hace sentir bien
que el mensaje haya llegado a tu corazón, a tu vida. Lo contrario sería una falsa humildad, porque la misma Biblia dice que honra a quien honra, y él me respondió, merece. Ah, ¿te lo sabes? Pues honra a quien honra merece, dice la Biblia. Y si la gente me honra porque yo prediqué algo o hice algo que bendijo su vida, yo soy el que tengo que tener la correcta humildad para recibir eso y que eso no infle mi ego. Porque hay gente que cantan bellísimo y cuando tú le dices que canta hermoso, ¡ay, no! No soy yo. Es Dios a través de mí. Yo solo soy un vaso que Él osa usarme. Yo soy solo un gusano, una basura de esta tierra humana. Solo soy un cuerpo que se comerá los gusanos. Eso es una falsa humildad. Ahora, cuando usted tiene la correcta humildad del Señor, no vas a dejar que tu ego se infle. Hello. Y cuando yo le expliqué esto, él me decía, varón, me dejó pensativo. ¿Cómo me dijo que se llama el hombre ese? Y dice, John Maxwell. Y buscó la computadora y comenzó a buscar ahí en YouTube, John Maxwell. Y comencé a buscar, mira, aquí está. Y le digo yo, ok, ahora busca ahí en YouTube a este hombre que también vamos a decir tu vida. Y ahí creo que no fui tan humilde tal vez. Y le dije, busca ahí en YouTube al pastor Carlos León. Y lo buscó. Y cuando le aparece el YouTube, dice, pero usted, escúchame. Y le dije, dale follow, suscríbete a la campanita, dale. ¿Y usted tiene Instagram? Sí. ¿Cómo es su Instagram? Pastor Carlos León, búscalo por allí. Si alguien de los que está aquí no me sigue, está en pecado. Y me buscó, pero tú sabes que cuando tú vas a buscar a alguien en Instagram, te aparecen las personas que tú sigues que siguen a esa persona. Lo primero que me dice es, varón, pero usted te sigue Lily Goodman. Somos amigos, sí. Varón, te sigue Daniel Calvetti. Sí, me visita a la iglesia una que otra vez. Varón, te sigue Rudy Gracia. My brother from another mother. Varón, tú no te puedes ir de aquí sin darme una palabra de parte de Dios. No sigas a hombre, varón. No sigas a hombre. Después que él me acabó y acabó a todos los pastores, no te puedes ir de aquí sin darme una. No sigas a hombre, varón. Le dije, pero te voy a dar una palabra. Josué 1:9. Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente y deje tu religiosidad. Le dije, tienes que sanar. Esa misma noche cuando llegamos al hotel, tenemos la cena de todos los coaches de Maxwell. Y de repente viene una persona norteamericana que no habla inglés, que no habla español. Y como yo no hablo inglés, o sea, yo solamente puedo decir 2 o 3 palabras en inglés nada más. Pero esta persona, lo único que le entendí que me decía, tú eres el pastor. Y yo, depende. Si es bueno lo que va a suceder después de, o si soy yo. Dice, si tú eres el pastor, tú eres el pastor. Entonces, cada norteamericano o cada persona que habla otro idioma tiene su intérprete. Están con su intérprete para arriba y para abajo. Y ella fue a buscar a su intérprete. La intérprete viene y le dice a ella, sí, él es el pastor, es él. Y yo, ok. Y entonces la intérprete comienza a traducir a lo que la persona me dice. Y es que ellas estaban en el mall esa tarde. Y como ellas estaban también con su t-shirt de Maxwell Leadership, este joven se les acercó y les dice, lo que ustedes están haciendo, eso está bien, yo los felicito a ustedes. Hubo un hombre que vino aquí, un pastor, Carlos León, ese hombre impactó mi vida. Se le va a aplaudir, aplaudir fuerte al Rey de Reyes. Y yo me gocé mucho porque yo dije, bueno, al parecer, pero claro, todo esto sucede porque yo primero mantuve mi humildad para escucharlo.
Y lo escuché, todo lo que él dijo, todo lo que él predicó. Y la persona que andaba conmigo solamente me miraba y sonreía. Y yo decía, yo voy a dejar que él termine de hablar y yo solamente le voy a hacer una sola pregunta. Pero fíjate lo que dice Santiago 4:6. Pero Él nos da más gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Fíjese cómo dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos. Y el orgullo es una actitud del corazón. Y permítame decirle algo como dominicano que soy. Como dominicano, porque tengo pasaporte dominicano. Como dominicano que soy, nosotros somos orgullosos. Ningún dominicano dijo amén. Somos, tú sabes, no, nos gusta echar vaina. Pero eso no son los dominicanos, es todo Latinoamérica, Suramérica. Mi amor, pareciera que estuvieras dentro de mí. Era exactamente lo que iba a decir ahora mismo. Lo que iba a decir a continuación, antes de que me interrumpieran, era que yo como venezolano, cuando no tenía un peso, yo tenía el último teléfono y tenía los últimos zapatos de moda. No tenía nada en la nevera, pero tenía el último teléfono celular. ¿Por qué? Porque nos gusta aparentar. Cuando nosotros aparentamos, cuando no sabemos quiénes somos. Porque estás buscando una apariencia de alguien que no eres realmente. Decía el domingo pasado, Instagram hizo $620 millones en un solo día, vendiendo la verificación de Instagram para gente que solo quieren aparentar. Imagínense. Ellos descubrieron que las personas que no tienen identidad, que les gusta aparentar, vamos a sacarle dinero a esto, vamos a comprar verificación, vamos a vender verificaciones de Instagram, y con eso hicieron $620 millones en un solo día. Por eso la humildad es la actitud que reflejamos cuando no presumimos nuestros logros. Dice el dicho, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Porque tenemos tantas carencias emocionales en nuestra vida. Y nosotros vamos a escoger desde nuestras carencias. Vamos a elegir desde nuestras carencias. Cuando converso con personas que están sumergidas en relaciones tóxicas, lo primero que les hago entender es que tienes que sanar tu corazón. No puedes escoger una relación desde tus heridas, porque estás buscando llenar tus carencias. Solteras que están acá, antes de escoger a un hombre para su vida, sana tu relación con tu padre biológico. Porque desde que sanas tu relación con tu padre biológico, vas a saber escoger correctamente a ese hombre. Porque vamos a querer llenar un vacío. Y cuando tenemos carencias espirituales, es peor todavía que las carencias emocionales. Porque las carencias espirituales comenzamos a divagar y comenzamos a volvernos místicos. Dios me dijo que tú eras mi esposo. Haga la fila porque hay 50 más que también les dijo. Y se les aparece en el restaurante, se les aparece en un hotel, se les aparece enfrente de la casa. Es que tú no entiendes que Dios me dijo que tú eras mi esposo. El Señor me lo dijo. Será el Señor del colmado. Será el Señor de los anillos. Y lo segundo, ¿cómo te vas a rebajar a él? A ir detrás de un hombre, a perseguir a un hombre, para hacerle entender y convencerlo
de que Dios te dijo que era. Si Dios te dijo, deja que Dios haga. Ora y deja que Dios haga. Un día un hombre se me acercó y me dijo: Dios me dijo que yo iba a hacer negocios con esta persona. Y me dijo nombre y apellido. Y yo le dije, bueno, ok. Él me preguntó, ¿qué hago? Lo llamo, me reúno con él, le presento el proyecto. Le digo, no, así mismo como Dios te dijo que ibas a hacer negocio con él, tú vas a orar, te vas a olvidar de eso, se lo vas a entregar al Señor. Y Dios, así como tuvo el poder y la autoridad para decírtelo, tendrá el poder y la autoridad para ponerlo en tu camino, en el tiempo perfecto para hacer negocio. Por eso no presumimos de nuestros logros, tampoco presumimos de cuánta Biblia sabemos, tampoco presumimos de cuán espiritual somos. No presumimos de lo que sabemos hacer. Al contrario, debemos ser humildes de lo que no sabemos. Hello. Por eso cuando reconocemos nuestros fracasos, cuando reconocemos nuestras debilidades, cuando actuamos sin orgullo, estamos reconociendo la humildad de espíritu que el Señor Jesús nos modeló. Y esto consiste en ser consciente de nuestras limitaciones. Segunda de Corintios 11:30. Pablo, el apóstol Pablo, escribió diciendo: si es preciso gloriarse, yo me gloriaré de mi debilidad. Me gusta Pablo, porque Pablo sí tenía credenciales para gloriarse de sus logros. Les aseguro que Pablo no falsificó su título. Se los aseguro. Hablaba muchísimos idiomas, tenía varias nacionalidades, era un hombre sumamente culto, tenía influencia, y si tenía influencia era porque tenía liderazgo. Quizás mal encaminado en ese entonces, pero tenía liderazgo. Hitler tuvo liderazgo, Hugo Chávez tuvo liderazgo, Putin tiene liderazgo. Pero son personas que mal encaminan su liderazgo. ¿Por qué? Porque tienen la gracia para liderar, pero no tienen el carácter para hacerlo, ni la autoridad para hacerlo. Y Pablo, teniendo la autoridad para gloriarse de todos sus logros, de lo único que osó gloriarse fue de sus debilidades. Por eso mi liderazgo, nuestro liderazgo, va a ser fundamentado en la vulnerabilidad. Me gusta hablar de mis defectos, porque si hay algo que no quiero mostrarme, es una persona infalible. Jamás, Dios me libre de algún día mostrarme infalible. Peco todos los días, pero todos los días voy a la presencia de Dios a decirle: Señor, ayúdame. Y con esa humildad que voy a la presencia de Dios, cada vez que peco, cada vez que cometo un error, cada vez que se cruza un pensamiento contrario en mi mente, voy a la presencia de Dios a decirle: Señor, llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Esas son oraciones de un creyente, no de un impío. Ese verso no está escrito para el que no cree, sino para aquel que camina en el Señor, para que tenga la humildad de reconocer sus faltas. Gracias por ese amén que salió por allí. Se le va a aplaudir, un aplauso al Rey. Imagínate, Pablo, quien era Saulo de Tarso, aquel hombre que asesinaba a los cristianos. Imagínense, aquel hombre que comandaba los grandes asesinatos de los cristianos, como el de Esteban. En el comienzo del libro de los Hechos, ahí estaba Esteban. Dice que este joven Saulo estaba ahí supervisando que todo se diera tal como él lo coordinó. Y Esteban, ahí arrodillado a punto de ser apedreado, miró hacia el cielo y vio a Jesús, y el cielo se abrió. Va a ser interesante ver esa dupla en el cielo, a Pablo con Esteban. Yo me quisiera tomar un café allá arriba con ellos dos y preguntarle a Esteban: ¿cómo fue el recibimiento de Pablo?
Cuéntame. Hello. Diga conmigo, una persona humilde. Mira, una persona humilde no solo tiene conciencia de sus propios méritos, sino que sabe que nada de lo que hay en un cristiano proviene de parte de Dios. Todo lo que un cristiano es, todo lo que un cristiano tiene, todo lo que un cristiano hace, proviene de la mano del Padre Celestial. Y es por eso que es necesario también reconocer, identificar nuestras limitaciones. Diga a la persona que está a tu lado, debes entender que no te lo sabes todo. Póngame a mí de primero en la lista. Por eso el liderazgo conlleva autoridad, y la autoridad es las vivencias, las experiencias de tu vida que te dan el aval para poder enseñar o hablar, porque no podemos dar de lo que no tenemos. No podemos hablar de lo que no hemos vivido. Es muy fácil leerse un libro y enseñarlo. Es muy fácil decir los 5 pasos para tener un matrimonio exitoso cuando nunca has estado casado. Es muy fácil decir los 5 pasos para tener éxito financiero cuando debes tus tarjetas de crédito y tienes que pedir un préstamo para consolidación de deudas. ¿Alguien sabe lo que es eso? Por eso, cuando nos endeudamos, cuando fracasamos en los negocios, cuando quebramos, cuando nos traicionan, cuando nos roban, nos estafan y luego prosperamos, progresamos, entonces tenemos autoridad para hablar de finanzas, pero no de algo que yo quisiera experimentar en mi vida, sino de algo que he experimentado en mi vida. Por eso también sucede lo mismo con las debilidades. Yo puedo hablar de mi debilidad, no como algo que me domina, sino como algo que ya yo he dominado. Porque yo hablo de la ira, pero no como algo que me domina, sino como algo que ya yo domino y que hace mucho que no me domina. Creo que ayer estaba con mi esposa y... ¿por qué se ríen? Estaba con mi esposa y se me botó el café en el zapato, un zapato. Y yo hay 2 cosas que yo mantengo impecables. Una son mis zapatos y la otra no se la voy a decir. Y se me cayó el café en el zapato y yo cogí una toallita húmeda y limpié el zapato. Y ahí, limpiando mi zapato, vino a mi mente: Carlos, ¿cómo has cambiado? Y yo me subí y le dije a mi esposa: ¿te das cuenta? Y ella: ¿qué? Y le dije: ¿cómo hubiera reaccionado yo antes si me hubiera pasado esto? Te hubiera molestado, hubiera dicho 2 malas palabras. Yo creo que hasta 4 hubiera dicho. Porque yo mezclo la dominicana con las venezolanas. Ahí. Tiene más power eso. No me diga a mí que un cristiano se dio con el martillo en el dedo. ¡Pum! ¡Ay, gloria a Dios! Alabado sea el Señor Jesucristo. Mentiroso. Te va caminando y se te atraviesa un carro o un motorista y tú no le dices: Dios te bendiga. Y si usted le dijo Dios te bendiga, fonéticamente sonó Dios te bendiga, pero de tus entrañas y todas tus generaciones. Cuando usted conoce sus limitaciones, no te queda otro remedio que desarrollar humildad. Por eso, ¿cuántos tienen hijos adolescentes? ¿Cuántos criaron hijos adolescentes?
La etapa del adolescente, la palabra viene de adolecer. Y adolecer significa carecer de. Adolece de muchas cosas, es decir, carece de muchas cosas. Y todos fuimos adolescentes, ¿sí o no? Y cuando yo era adolescente, yo decía, mi mamá no sabe nada de esto, mi papá no sabe nada de esto, ¿qué van a entender? Y ellos ya son unos viejos. Pero cuando uno era adolescente, una persona de 40 y 50 años era un anciano para uno. Qué malvados éramos. Cuando conoces tus limitaciones, no te queda otra opción que desarrollar humildad. Porque dice, yo tengo mis limitaciones en esto, no sé nada. Por eso el gran filósofo de la historia que dijo, yo solo sé que no sé nada. Solo sé que no sé nada. Por eso Jesús, siendo el Rey de Reyes, dejó su corona, dejó su reinado, dejó su autoridad y poder, su soberanía como Dios, para bajar a la tierra como un simple hijo de un carpintero. Jesús tenía la opción para ser el hijo de un rey en la tierra. ¿Por qué escogió ser hijo de un carpintero? Porque allí venía la humildad, el proceso de ser humilde. Por eso Jesús enseña liderazgo desde las experiencias. Él modeló liderazgo. Porque yo me imagino Jesús, que era 100% Dios y 100% hombre. Jesús sentía, tenía emociones. Y yo me imagino a veces José y María corrigiendo a Jesús, y él con ganas de, tú sabes que yo soy Dios. Y tener que autoministrarse en el nombre de mí. Diga conmigo, identidad. No es casualidad lo que Raymond decía ahora en el tiempo de las ofrendas. Porque la identidad es saber quién tú eres. Pero cuando tú sabes quién tú eres, tienes que saber la fuente de lo que produjo eso que eres. La fuente principal es Dios. Mira, hay algo poderoso que enseño, y esto es programación neurolingüística, y me encanta la PNL porque hay tanta sabiduría de Dios en la programación neurolingüística, porque somos creación de Dios, y la ciencia lo que viene es a confirmar lo que Dios creó. Pero hay 4 cosas que te programan en la vida. Lo primero que te programa son las crianzas. Cuando nos casamos, nuestras primeras peleas y discusiones, ¿a qué se refieren? A nuestras crianzas. Es que yo soy así, es que así me formaron, en mi casa no se hacía de esa forma. Habla Jehová. En mi casa no se hacía de esta forma. Lo que pasa es que, y esa famosa frase, lo que pasa es. Lo segundo que te programa en la vida es la cultura. Y la cultura tiene que ver con estos modelos culturales que no necesariamente tienen que ser de otra nación, porque el de Santiago no se parece al de la capital, el de la Romana, el de San Pedro, el de Barahona. Cada quien tiene su cultura regional. Y muchas veces esta cultura va a comenzar a chocar. ¿Por qué? Porque, bueno, de donde yo vengo, somos así. De donde yo vengo tenemos esta actitud. En mi país, Venezuela, pasa lo mismo. No es lo mismo uno que de Mérida, por ejemplo. Si tú preguntas una dirección en Mérida, en el estado de Mérida, las personas son tan amables. Dice que el estado de los amables, la ciudad de la gente amable. Ellos te llevan al lugar donde tú vas. Y si vas caminando, te montan en su vehículo y te llevan. Pero si usted pregunta en la dirección en Maracaibo, habla una maracucha por allá. Sí, pero es el maracucho ya convertido, ya. Eso no es. El maracucho reencauchado ya en el Señor. Pero las culturas son diferentes. Entonces, imagínense cuando yo me casé con mi esposa. Ustedes, mira la forma en cómo ella me peleaba. Ustedes los venezolanos. ¡Oh!
Y entonces comenzaban estos choques culturales. No se me olvida nunca, y esto a mí me da tanta risa porque recuerdo que veníamos bajando de la Kennedy por la Churchill y estábamos llegando al semáforo de la Charles Sorbe y mi esposa me dice, cruza. Y yo le digo, ¿a la izquierda o a la derecha? Cruza, ¿a la izquierda o a la derecha? Que cruce, ¿a la izquierda o a la derecha? Y yo estoy llegando al semáforo, que cruce yo, pero que sea a la izquierda o a la derecha. Yo no sé de dónde rayos ustedes sacaron que cruzar es seguir derecho. ¿Dónde están los venezolanos aquí? ¿Y los chinos? Aquí estoy. Óigame, si yo vengo derecho y yo voy a seguir derecho, ¿para qué me dice cruza? ¿No? Si yo voy derecho y sigo derecho y tú sabes que yo voy a seguir derecho, no, que dobla. Cruzar. Cruzar. Mi Biblia dice. No se preocupe que yo le voy a traer luego una clase de eso. Entonces imagínense el choque cultural. Imagínense. Bueno, mi esposa es la única dominicana que no habla alto. Ay, sí, nosotros no hablamos alto. No se hagan. Yo recuerdo que recién casado yo estaba conversando o estábamos discutiendo algo, pero sanamente y tranquilamente. Y venía mi esposa. Tú no tienes que hablarme así, Carlos León. Y yo, ¿cómo te estoy hablando? Así. ¿Cómo? Así mismo. Te voy a poner un espejo para que te veas cómo me estás hablando. O sea, hablamos los hombres. ¿Qué vaina es? Oh. Y yo voy a tener que venir a discutir con un ramo de rosa entonces ahora. Entonces imagínense, los choques culturales son tremendos. Eso te programa en la vida. Lo tercero que te programa son las relaciones. Mi madre me decía mucho, dime con quién andas. Y yo le decía mucho a mi mamá, mira, yo tenía muchos amigos que eran de estos amigos que son hijos de papá y mamá, tú sabes, gente de dinero. Y yo estaba coleado ahí, yo estaba colado. Y ellos, tú sabes, se metían su cosita. ¿Te entendió, verdad? Yo no, pero yo andaba con ellos. Y mi mamá me decía, mi hijo, que tú no tienes, dime con quién andas. Y te que mamá, ellos son mis amigos. Le decía yo, ellos no son gente mala. Cuando ellos se van a meter su cosa, yo miro para otro lado, me voy para otro lado. Que ellos hagan su cochinada, pero ellos son mis amigos, decía yo. Hasta un día que llegó la policía. Hicieron una redada, nos agarraron a todito y yo no soy amigo de ellos. Yo no ando con ellos, varón, mira, revísame para que tú veas. Entonces, ahí entendí, dime con quién andas y te diré quién eres. O sea, ¿quiénes son las personas que te influencian? ¿Quiénes son las personas que te influencian? La ley de la proximidad dice que tú eres el resultado de las 5 personas con quien más te juntas. Tú tienes que revisar quiénes son las personas. Revisa quiénes son las personas con quien más te juntas. Busca ahí en tu WhatsApp lo que tienes ahí fijado. Busca ahí en tu Instagram, cuando vas a reenviar algo, quiénes son los que te aparecen ahí de primerito. Aquellos que le compartes 358,000 memes diarios. Y ahí te vas a dar cuenta. Por eso las personas de quien te rodeas es muy importante para crecer. Si escoges correctamente a las personas,
que puedan modelarte humildad, que puedan modelarte mansedumbre, que puedan modelarte fe, que puedan darte un buen consejo, pero que tú tengas la humildad de recibirlo. Hello. Mire, cuando yo comencé el ministerio, recuerdo que yo tenía tanta falsa humildad que yo no quería ni tomarme una foto. No, porque yo para hacer una foto en una ficha, eso es vanidad. Escucha. Y así era yo, realmente, yo era muy religioso antes, hace muchos años atrás. Y Dios me estaba inquietando para iniciar el ministerio y yo no quería ni tomarme una foto, hasta que Dios rompió eso en mí. Y fui a un estudio, me tomé mi foto, tengo eso incluso archivado, mi foto, porque incluso me lo pidieron para unas conferencias y unas predicaciones que iba a dar en Puerto Rico, y me pidieron eso, necesitamos una foto tuya. Eso es vanidad. Y entendí que yo tenía una falsa humildad. Y recuerdo ese día que yo en aquella época, no sé quiénes de ustedes tuvieron BlackBerry y tenían su BB Pin, y ese era el WhatsApp de aquella época. Y yo recuerdo que subí mi foto con tú sabes, la foto que me había tomado, y me escribió quien era mi pastor para aquel entonces y me puso bonita foto. Y le puse sí, porque ya estoy iniciando el ministerio y aquello y lo otro. Y me puso esto: serás probado en todo lo que prediques. ¿Y sabe qué pasó conmigo? Me ofendí. Yo lo que sentí fue un boche que él me dio. Yo estoy comenzando el ministerio. En vez de animarme, en vez de darme palabra de ánimo, de motivación, de decirme te va a ir bien, lo vas a lograr, tienes madera, tienes potencial. Pero eso era lo que yo quería. Eso era lo que mi inmadurez quería. Eso era lo que mis carencias emocionales necesitaban. Pero con los años entendí que la frase que me dijo me sirvió de mucho. Porque realmente fui probado en todo lo que prediqué. Probado, ¿por qué? Pero ¿por qué vas a ser probado en todo lo que enseñes, en todo lo que prediques? Para que tengas la autoridad para hacerlo. Si vas a hablar de santidad, prepárate, porque vas a recibir muchísima tentación. Si vas a hablar de finanzas, prepárate porque vas a quebrar. Si vas a hablar de matrimonio, prepárate. Vas a ser probado y vas a ser probado en todo lo que enseñes, en todo lo que hables, en todo lo que prediques. ¿Por qué? Porque necesitas la autoridad para eso. Porque luego que tienes la autoridad, ya tienes el dominio propio para combatir. Dice la Biblia que cuando vienen las tentaciones a tu vida, el Señor te dará las herramientas para combatir toda tentación que venga a tu vida. Alguien tiene que decir un amén a eso. Y lo cuarto que programa tu mente para la vida son las experiencias. Estas 4 cosas: crianza, cultura, relaciones y experiencias. Las experiencias te programan. El joven que me habló en el kiosco de aquel mall estaba hablándome desde sus experiencias. ¿Por qué? Había sido herido, había sido maltratado. Yo recibo gente que son maltratados de otras iglesias por otros pastores. Pero ¿sabes qué? Eso era lo que tenías que vivir. No quiere decir que ese pastor fue malo. Quiere decir que esa fue tu experiencia. Y si Dios permitió que vivieras esa experiencia y quizás llegar a un lugar de sanidad y restauración, pues amén. Amén. Porque de aquí han salido muchos heridos. Y seguirán saliendo. ¿Por qué? Porque a mí me enseña la Biblia que las ovejas somos torpes, somos necias, somos tercas. Y la historia del pastor, del buen pastor que va arriando el rebaño de las ovejas. ¿Sabías tú que literalmente cuando una oveja se quiere salir del carril constantemente, la vara del pastor tiene una curvatura en la parte de arriba, y el pastor usa esa curvatura para tomarla del cuello y encarrilarla, es decir, introducirla de nuevo el rebaño, el redil?
Cuando es muy constante en una oveja que se descarrila se descarrila y se descarrila, hay ovejas que se pierden porque el rebaño es tan grande que se salen del rebaño y se pierden las ovejas. Esa es la oveja perdida. Pero cuando es muy constante esto en una oveja, ¿qué hace el pastor? Le quiebra la patica. Después que le quiebra la patica, la venda y se la guinda en el cuello. Y comienza a caminar el pastor con la oveja en el cuello hasta que se le sana la patica. Cuando la patica se le sana a la oveja, él la coloca en el redil y curiosamente nunca más se separa de su pastor. Moraleja: cuando seas herido por tu pastor, no te separes de él. Y estas 4 cosas te programan y te dan una falsa identidad. Y esta falsa identidad te crea una coraza y un mecanismo de defensa constante contra el mundo. Constantemente te estás defendiendo de ataques que están solo en tu mente. Hello. Por eso cuando la gente dice a través de una experiencia, no, mira, a mí me trataron mal en esa iglesia, por eso es que yo no creo en los cristianos, yo no creo en los pastores, porque mira, esa fue tu experiencia. Los aviones se caen todos los días y no por eso yo voy a dejar de viajar. Esa fue tu experiencia. Por eso creas una falsa, un mecanismo de defensa. Cuando una mujer tuvo una mala relación con un hombre y termina, ¿qué es lo primero que dice? ¿Te pasó? Todos los hombres son iguales. No es que todos los hombres son iguales, sino que todos los hombres que tú escoges, esos sí son iguales. Porque estás escogiendo desde tus carencias. Cuando escogen desde tus carencias, tú estás viendo aquello que crees que te va a salvar la vida, pero terminará hundiéndote más. Por eso la identidad nos define lo que somos y nos separa de lo que somos a lo que hacemos. Por eso le digo a mucha gente cuando le pregunto ¿qué eres? No, soy ingeniero. No, eso es lo que haces. ¿Qué eres? No, soy médico. Eso es lo que haces. ¿Qué eres? Por eso cuando una gente no tiene identidad, normalmente responde lo que es con lo que hace. Porque nos enseñaron que lo que hacemos nos define como persona. Hello. Lo que hacemos nos define como persona. Y no es ni lo que haces ni lo que tienes, sino la humildad de tu corazón lo que te define como persona. Es ahí lo que te va a dar la grandeza de poder ser una persona de influencia en las personas. ¿Por qué crees que la gente compra views? ¿Por qué crees que la gente compra likes? ¿Por qué crees que la gente compra verificaciones de redes sociales? ¿Por qué? Porque quieren vivir una apariencia y están mostrando una identidad que no tienen y que no son, porque creen que teniendo, ellos son. O haciendo, ellos son. Oh. Lo que va a definir tu identidad es la humildad de Cristo en tu vida. La humildad del Señor en nuestras vidas. Por eso lo que te molesta de alguien más es el reflejo de lo que tienes que sanar en tu corazón. Y para eso se necesita humildad. Para reconocer eso. Avísame si va a tomar la foto. Déjeme quitarme. Lo que te molesta de alguien más es el reflejo de lo que tienes que sanar en tu corazón. Y definitivamente es una gran verdad, es una gran realidad. ¿Por qué crees? Mire, le voy a decir, nosotros los suramericanos, y no vamos a meter todito, ya no vamos a decir los americanos, todos, nos encanta un chisme, nos encanta hablar mal de la gente, nos encanta estar metido en un comentario que no tenemos ni siquiera la información de que sea verídico. Nos encanta, ¿por qué? Porque estamos tan dañados emocionalmente
que queremos criticar en el otro lo que yo tengo que sanar en mí. Y nos pasa mucho esto, por eso yo no me cansaré de hablar este tema en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, en nuestra congregación. ¿Por qué? Porque si hay algo que nos identifique a nosotros como Global, es ser una iglesia que ama a la gente sin importar quiénes son. Una iglesia que recibe a la gente sin importar quiénes. Ahora, el que se vaya de aquí hablando mal de nosotros es porque sencillamente tiene su corazón dañado y no tiene la humildad para reconocer su falta y decir: yo necesito sanar. Y para yo sanar necesito ayuda. Y para yo tener ayuda tengo que pedirla. Tengo que pedirla. Y para pedir ayuda tengo que ser humilde. Tengo que ser humilde. ¿Por qué la gente a mí me escribe? Pastor, los que pueden escribirme: pastor, yo no lo quería molestar. ¿En qué momento yo te dije que tú me molestas? ¿Quién te enseñó eso? Probablemente tu papá, cuando llegaba a la casa, decía: shh, su papá llegó, no hagan bulla. Y te programaron: tu papá está durmiendo, no lo molestes. Tu papá está ocupado, no lo molestes. Porque la manera en cómo te relacionaste con tu padre biológico, de esa misma forma te vas a relacionar con Dios. Por eso la sanidad con tu padre biológico es clave, es importante. Porque la paternidad lo es todo. Por eso Jesús dijo que el Hijo hace lo que ve hacer al Padre. Entonces tú vas a ser un modelo de lo que fue tu papá en ti. Y para eso necesitas humildad para reconocerlo. Y te va a pasar como papá muchas veces, que van a venir tu esposa y tus hijos a decirte algo que tú se los has enseñado, pero que alguien más se lo dijo y lo recibieron de alguien más, pero nunca lo recibieron de ti. Hello. Por eso, mientras que la soberbia, que es lo contrario, la soberbia y el orgullo es lo contrario a la humildad, la soberbia y el orgullo hacen que tú seas tu propio Dios. Porque el orgullo lo que hace es que tú creas que tú te las sabes todas. El orgullo no proviene de nuestro Dios verdadero, porque nuestro Dios no es orgulloso. La soberbia y el orgullo hacen que tú crees tu propia ley y que desarrolles tu propia moral. Por eso dice la Biblia: a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Y por eso le llaman el orgullo. Por eso le llaman orgullo. Porque el orgullo crea tu propia ley, el orgullo crea tu propia moral, el orgullo crea tu propio pensamiento. Y dice la Biblia: no te hagas sabio en tu propia sabiduría. Esto gira la palabra, mi filtro es la palabra. Mientras que la soberbia, el orgullo produce envanecimiento y lo peor, la devaluación y la descalificación de los demás. Porque cuando yo soy orgulloso, para yo ser orgulloso, tengo que aplastar a alguien más. Mientras que el humilde levanta a alguien más. Y cuando yo aplasto a alguien más, ¿qué hace? Eso se convierte en las dificultades más grandes en el ser humano. Eso es lo que crea los problemas más grandes en el ser humano. ¿Por qué las naciones pelean contra otra nación? Por orgullo. Es simplemente orgullo. El ser humano se asesina contra él mismo, es por orgullo. Y ese es el principal obstáculo para el verdadero crecimiento espiritual. ¿Quiere ver una persona que no crece espiritualmente? Orgullosa. Orgullosa. Y el orgullo trae soberbia, trae arrogancia. El orgullo trae destrucción, dice la Biblia. El orgullo le sigue la destrucción. ¿Y qué es el orgullo? El orgullo es no reconocer que lo que estoy haciendo me está matando. No reconocerlo.
y me doy contra. Mira, Jesús le dijo a Pedro: antes de que cante el gallo me negará. Yo jamás te voy a negar, jamás te voy a negar. Y ahí está. Y qué interesante, si nosotros comparáramos a Pedro con Judas, Judas fue más honesto que Pedro. Porque cuando Judas se dio cuenta que traicionó a un hombre inocente, devolvió las 30 monedas y le dijo: paren esto, he entregado sangre inocente. El problema de Judas fue que tomó una mala decisión y se fue y se ahorcó. Y esa fue su mala decisión, se alejó del pastor. Si él se hubiera acercado a Jesús, la historia hubiera sido otra. Pero Pedro fue un mentiroso. Pedro fue orgulloso. Pedro fue hipócrita. Y era ahí del círculo íntimo de Jesús. Pero ¿qué salvó a Pedro? El corazón de Pedro. Porque después que cantó el gallo 3 veces y se dio cuenta que él negó a Jesús, dice el texto bíblico que él lloró amargamente. Y la amargura es el resultado del orgullo. Por eso cuando lloras amargamente en tu vida, es porque Dios está rompiendo el orgullo en tu corazón. ¿Cuántas veces tenemos que criar a nuestros hijos y ser fuertes y ser firmes con ellos? ¿Por qué? Porque si no eres firme con ellos, si eres muy flexible con ellos, entonces el mundo los va a criar antes que tú. Y déjeme decirle algo, iglesia: estamos viviendo en una era donde yo no voy a permitir que el mundo críe a mis hijos. No lo voy a permitir. Jamás. Mi hijo, el varón, nuestro hijo varón, está en un colegio cristiano, pero eso no quiere decir que él sea cristiano o que todos los que ahí estudien sean cristianos. De hecho, se ven cosas. La gente dice: ay, pastor, un colegio cristiano. Mira, ¿sabes qué? Busca un colegio bueno, no necesariamente tiene que ser cristiano. Porque hay de todo. La gente cree que tirando a un hijo a un colegio cristiano se va a convertir o lo va a salvar. No. Es en la casa donde recibe la educación, es en la casa donde recibe los principios, es en la casa donde recibe los valores, es en la casa donde se le enseña la palabra, es en la casa donde se le forma el carácter. Gracias por su entusiasmo. Y en la casa donde se le modela. Y cuando tú ves que tus hijos se están yendo de un lado para otro, entonces yo le pregunto: ¿y de quién tú estás siendo influenciado? Porque de mí no es. ¿Quién te está influenciando? Hello. ¿Quién te está influenciando? Que estás tomando esas actitudes que no son ni de tu mamá ni mías. Hello. Lo mismo pasa con los hijos espirituales. Mire, una vez una oveja de esta iglesia. Yo lo puedo decir, ¿verdad? Porque ya no. Me mandó un video de una pastora muy famosa. Ella me mandó el video a mí de la pastora. Y yo le dije: ¿y tú te congregas allí en esa iglesia? Dice: no, pastor, mi casa es global. Ok. Te voy a mandar unos videos de la pastora Arina chulísimos para que los repostees por ahí también. Al buen entendedor, pocas palabras. Porque tú, ¿qué necesidad? Si usted tiene comida en su casa, ¿por qué usted va a buscar comida en el vecino? Te estás muriendo de hambre, que tú necesitas, hace falta, ¿qué hacemos? Un servicio todos los días para que te nutras. ¿Por qué tienes que buscar? Sí, es que en las redes hay de todo, señores. Y hay mucha gente que predica lindo, pero que sus vidas no son tan lindas. Yo tengo amigos que son predicadores espectaculares y yo no los escucho a ellos. Yo prefiero escuchar al Espíritu Santo. ¿Qué te quiero decir con esto?
Es que tú tienes que tener cuidado, porque se vea lindo, se escucha lindo, no necesariamente es una comida espiritual que tú puedas recibir. Tienes que tener cuidado. Porque si a usted no le gusta a su pastor y su pastora, y le gusta escuchar, pues váyase. Dicho sea de paso, la iglesia está cerca de aquí. Váyase, no tiene que cambiar de 4 cuadras solamente. ¿Ya? No se le prohíbe a nadie esto. Pero tú tienes que ser humilde para recibir también. Tienes que ser humilde para ser enseñado. Tienes que ser humilde. Porque hay gente que te dice, ay, tu esposa, tu esposo, ay, ellos son tan lindas, pero vive con ellos. Y me dice, ay, la pastora es tan linda, vive con ella. Ella es tan sweetie, vive con ella. Estoy poniendo un ejemplo, mi amor, un ejemplo, es un ejemplo. Lo que estoy tratando, lo que yo le trato de decir es que cada casa tiene sus goteras. Entonces, en vez de criticar las goteras e irte para otro lugar, ayuda a reparar las goteras. Ayuda a reparar las goteras. Porque cuando te vayas a la otra casa vas a encontrar goteras también. Siempre he dicho, no existe la iglesia perfecta. Es más, si usted por favor consigue la iglesia perfecta, se lo pido, se lo ruego, se lo suplico, no entre porque la daña. Por eso Jesús dice en Mateo 11:29, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan ¿de quién? De mí, dice Jesús, el modelo de liderazgo. Aprendan de mí. Eso es lo que dice un padre a sus hijos, aprende de mí, porque tengo la autoridad para enseñarte. Aprendan de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y de esta forma hallarán descanso para su alma. Recibir esta palabra era dura para los discípulos, porque Jesús le está diciendo, aprendan de mí. Ellos no andaban diciendo, pero haz que llueva fuego como Elías para que se quemen estos desgraciados incircuncisos, impíos, desgraciados, hijos del diablo. Un día vinieron y le dijeron, mira, por ahí hay una gente que están predicando en tu nombre. Y Jesús le dijo, déjalos. Sí, pero no son de nosotros, déjalos. Eran terroristas los discípulos, talibanes. Y que les decía a Jesús, aprendan de mí que soy manso y humilde, que no soy controversial, que no busco conflictos, que no creo problemas, sino al contrario, soy pacificador. Pero a ellos les costaba aprender, porque el orgullo te ciega el entendimiento. La soberbia te convierte en ciego, sordo y mudo para lo que Dios te quiere enseñar y te quiere mostrar. La soberbia te nubla el entendimiento. La arrogancia y el orgullo te nubla el entendimiento. Y por eso Proverbios 15:31 dice, el oído que atiende la reprensión de la vida vivirá entre sabios. ¡Ah! ¡Qué lindo! Dice también la Biblia que cuando el necio calla es considerado sabio. Pero no es que sea sabio, es que como cayó su boca, lo consideraron sabio, porque es una actitud del corazón. Yo le digo a los jóvenes, a los jovencitos, miren, es mejor que usted pregunte y se haga el tonto a que los demás lo certifiquen cuando hables. Verso 32 dice, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su vida. El que no quiere la disciplina, el que no quiere ser corregido, el que no quiere ser enseñado, está menospreciando su propia vida, porque la disciplina, la corrección y la enseñanza te van a ayudar a crecer y a madurar. Pero el que acepta la reprensión adquiere ¿qué? Entendimiento. Adquieres entendimiento, pero dice la Biblia que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Pero cuando eres
corregido, cuando eres disciplinado, cuando eres enseñado. Ahí entonces el Señor, no se preocupe, eso no son disparos, son inaugurando el parque. ¡Al suelo! Oye, vea, pues vamos a hacer la oración de fe mejor ahora porque ustedes tienen que ver la cara que ustedes pusieron. Es un parque que están inaugurando. Y ahorita escuché la sirena. Es solo así la música del mar. Gloria a Dios. Gracias a ellos tuvimos un solo servicio. Entonces el que acepta la reprensión adquiere entendimiento. Verso 33, presta atención a esto. Verso 33 dice: el temor del Señor es la enseñanza de la sabiduría. Pero el temor al Señor es la honra, el respeto, la obediencia al Señor. El temor al Señor es la enseñanza de la sabiduría. Otra versión dice que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Es decir, que la honra a Dios te hace sabio, pero antes de la honra está la humildad, porque usted no puede honrar si no es humilde. Mire, usted cuando sabe honrar, usted va a honrar aún hasta a su enemigo. Créame, créame. Mire, hay gente que se considera mis enemigos. Son muy pocos, créame, son pocos, contados con esta mano y me sobran dedos. Pero hay uno en específico que está ahí como siempre compitiendo conmigo en algunas cosas. Y cuando me preguntan sobre él, digo: mira, ese hombre es fajador, ese hombre trabajador. Y comienzo a hablar de las cualidades de él, no de las cosas que lo descalifican y que yo conozco de su intimidad y de las que me han hecho daño a mí y a mi familia. De esas yo no hablo. Pero cuando me preguntan de él, lo único que yo hablo es de las cualidades que sí tiene y que las reconozco. Piensa en un enemigo que tienes ahora. Piensa en un enemigo y comienza a buscar las cualidades que tiene ese enemigo, que las tiene. De hecho, para ser enemigo tiene que tener cualidades. El ladrón tiene que tener cualidades. El mentiroso tiene que tener cualidades para mentir, si no, como miente. Pero no las cualidades que le hacen cometer pecado o hacer lo malo, son aquellas cualidades. Y yo digo: mira, él es trabajador, él se faja, lo que tú lo mandes a hacer es trabajo. Eso sí es trabajador. Del resto no sé. De su corazón no te puedo decir. Hello. ¿Cuándo empieza la humildad? En el momento que reconocemos a Dios como soberano y dueño de nuestra vida, que por su voluntad y amor nos dio la vida, que somos sus hijos. Si le va a aplaudir, apláudale fuerte al Rey de Reyes. Ahí es donde somos humildes. Cuando reconocemos la soberanía de Dios en nuestras vidas. De lo contrario, el orgullo te va a hacer dirigir y gobernar y conducir la mano de Dios a tu manera. Dios, pero debería ser de esta forma. Dios, pero ¿por qué no me bendices de esta forma? ¿O por qué no me ayudas de esta forma? ¿O por qué no me envías la bendición con Él? Porque Dios te va a bendecir de la persona que menos quieres saber. Y Dios te va a hablar a través de la persona que menos quieres escuchar. Porque es la soberanía de Dios para enseñarte humildad, para hacerte cada vez más humilde. Lucas 14:11 dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. ¿Quieres ser enaltecido? La clave es humillarse. La clave es humillarse. Mire, yo sé que usted tiene tiempo, ¿verdad que sí? Porque al final tenemos un solo servicio y yo predico 4 servicios, o sea que tengo mucha energía para el rato hoy. Puedo hacer una vigilia, puedo hablar 5 horas corrido sin problema, que el cuerpo me lo pide. Mire, le voy a contar una historia y sobre todo que no estamos transmitiendo, ¿verdad? Le voy a contar algo. Hace 3 años, recién saliendo de pandemia, incluso,
Estaba yo en una actividad de liderazgo que se hizo en Casa de Campo, donde vino Paul Martinelli, que es uno de los hombres más influyentes en el mundo del liderazgo. Y éramos Paul Martinelli, otra persona y yo. Y yo, qué privilegio estar ahí al lado de Paul Martinelli. Bueno, resulta que en esa conferencia de liderazgo que estábamos haciendo empresarial, me llamaron para decirme que yo iba a coordinar un proyecto de nación que se llama Dominicana se transforma. Y viene de la mano de John Maxwell. Me dijeron, tú vas a ser la cabeza de eso, tú vas a coordinar y yo dije, amén, yo me alegré muchísimo. Resulta que yo hice una llamada por error. Por error hice una llamada para decirle a una persona que como venía el vicepresidente de Maxwell Leadership a Dominicana y que yo lo iba a recibir, que mire cómo son las cosas, que uno aún teniendo la madurez puedes cometer errores. Le dije, mira, ya tú sabes, como tú eres amigo de él, entonces háblale de mí, cuéntale de mi vida. Y esa llamada fue más que suficiente para que me quitaran a mí y pusieran a otro. Ese fue mi error. Pero los errores Dios siempre los transforma en bendición. Yo le dije a mi esposa, mira lo que hicieron, me pareció de mal gusto de esta persona, hizo esta mala jugada, pero al fin y al cabo yo acepto el error y acepto lo que Dios tiene para mí, amén. Si eso no era para mí, pues no era para mí, amén. Y me quedé tranquilo, hasta que un día me llamaron para una reunión y fui a esa reunión y me reuní con el vicepresidente, y en esa conversación lo que se dijo fue, te necesitamos aquí en el equipo. Yo, pues, amén. Yo feliz de estar en el equipo. Para lo que me habían ofrecido era la parte de la fundación, la parte non-profit. Y esto que me estaban ofreciendo era la parte profit, es decir, donde hay dinero. Y me dijeron, te queremos aquí. Y yo, amén. Hicimos varias reuniones, hasta el punto que me nombran el partnership. El partnership, que no es exclusivo, pueden haber 5 o 6 partnerships, pero hasta ahora el único partnership, es decir, que tiene los derechos legales de John Maxwell en República Dominicana, es Carlos León. Pero fue en el tiempo de Dios, porque Dios honra a los que le honran. ¿Qué hice yo? Yo fui humilde. Es más, ¿quiere que te diga más? Me llamaron para pedirme referencia de ese que me dio la patada para ponerse él. ¿Y sabes qué dije yo? Es trabajador, es fajador, es lo único que te puedo decir. Ese trabaja como un burro, pues es una cualidad que él tiene. Y él. Con el tiempo la gente se ha dado cuenta de las otras cualidades que yo no dije. Gracias a Dios que no las dije, porque la gente se va a dar cuenta y Dios las va a exponer. Y la gente comenzó a ver entonces en mí lo que Dios quería mostrar a ellos. De hecho, en aquella movida vino Maxwell y yo le dije a mi esposa, porque me llamaron, ven para que te tomes la foto con John Maxwell, porque todo el mundo quiere tener una foto con John Maxwell. Yo no soy muy farandulero, de verdad. Ustedes han visto en esta plataforma gente famosa. Y ya a veces ni me tomo fotos y dicen, ay, se nos olvidó tomar una foto con fulano, con fulana. Pero nosotros no somos faranduleros y tampoco andamos buscando fotos con nadie. Para nada. Y me llamaban, mira que aquí está Maxwell, ven para que te tomes una foto con él. Y yo, no, tranquilo, Dios tiene mi momento, no te preocupes. Porque si yo no fuera humilde, fuera arrogante, orgulloso, voy a ir para todas mis fotos, para subirla a las redes sociales y para echarle vaina a la gente, para que vean, mira, tengo mi foto con Maxwell. No. Estando en Panamá, yo trabajo con el material de Maxwell desde el 2003, usted se podrá imaginar. Y desde 2003 hacia acá, yo nunca he tenido una foto con Maxwell, teniendo las oportunidades habidas y por haber. Y de la forma en que sucedió en Panamá, no hubiera podido ser de otra forma, sino de esa. Porque Dios enaltece al que se humilla. Yo me humillé. No tengo problema, adelante.
Resulta y acontece que yo llegué tarde, no sé si les conté la travesía que me tomó para llegar a Panamá, que yo saqué una visa Schengen, que es una visa de Países Bajos, ¿verdad? Compré mi pasaje, el evento comenzaba el sábado por la noche y yo llegaba el viernes. Yo soy tan puntual que digo, voy a llegar un día antes. Y yo estoy el viernes en el counter de la aerolínea y cuando ven la visa me dice, usted no puede viajar. Y yo, esto es un chiste, es reprendo, Satanás. No, usted no puede viajar porque la visa que usted tiene fue otorgada para Países Bajos. Es decir, usted tiene que primero visitar el país para el que le otorgaron la visa, para que pueda entrar luego a Panamá. Tú me estás relajando. Tú me estás relajando. Eso no puede ser posible. Dice que yo puedo, pero en ninguna parte decía eso, pero tiene sentido. Es como cuando te dan una tarjeta del banco y tienes que ir al cajero para activarla. No puedes sacar dinero si no la activas. ¿Sí? Bueno, me hace sentido, está bien. Bueno, investigamos, llamamos, migración, sí, es así. No conseguimos ese vuelo. Digo, bueno, vamos para Aruba. Fui para Aruba el sábado y tuvimos que comprar un pasaje para Aruba. El sábado vamos para Aruba, nos quedamos a dormir en Aruba para entonces llegar el domingo. Ya me perdí la noche del sábado. Yo veía la foto, todo el mundo cenando con John Maxwell y yo. Y nosotros en Aruba, durmiendo para activar el pasaporte y al día siguiente llegar. Dice, bueno, nos perdimos el día domingo entero y llegamos y digo, Señor, algo tú estás haciendo que me pasó esto. Algo tú me estás enseñando. Llegamos ya, ustedes saben, tardísimo, ya casi anocheciendo y nada más llegamos para la cena. Y bueno, llegamos a la cena, no hay problema. Me bañé, me cambié, bajé y cuando voy bajando, a 2 pasos de mí, iba caminando John Maxwell. Pero yo dije, no, yo soy respetuoso, yo no me lo voy a... ¡Ay, una foto, un selfie! No, yo lo dejé tranquilo. Y que andaba conmigo y dice, pastor, mira, ahí va caminando. Yo sí, déjalo tranquilo. Como yo llegué de último, fui el último que llegó a ese lugar, yo me siento en la última mesa, en la última silla. Allá atrás, imagínense que yo estoy allá atrás sentado. Está John Maxwell dando su conferencia y está el vicepresidente, que somos amigos, y él cuando me ve a lo lejos me dice, y yo, me dice, sí, tú. Y yo, sí, tú, ven. Y yo, me da vergüenza que no sea yo, que tú ves que te pares, va caminando. No, tú no eres. Todavía, yo no sé por qué uno camina así. Es para que uno lo vea, ¿no? Pero voy caminando así y le sigo haciendo lo mismo. Le digo, yo, que sí, que tú, me dice él. Y yo, dime, eso. Mira, ponte por aquí, que quiero que conozcas a John. Y yo, me puse ahí. Yo he aprendido algo. Yo no llego a un lugar con las manos vacías. Nunca. Donde voy, siempre voy con las manos llenas. Ese día tenía un presente no solamente para John Maxwell, sino para él que me estaba llamando y él no lo sabía. Y le traje un presente a él y a su esposa que no conozco. Y le dije, tienes un presente para ti, para ti. Y me dice, wow, no tenías que molestarte, pero gracias por molestarte. Y me llamaron, y esto no lo digo con orgullo, ni lo digo con arrogancia ni soberbia, sino que te estoy enseñando cómo Dios honra a los que le honran, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Fui la única persona que llamaron aparte y entraron al camerino para conversar con John Maxwell. Y ahí estando con John Maxwell, que le entrego el presente a él, lo cual investigué qué era lo que le gustaba para llevárselo, para no sea de esos regalos que después dejan por ahí tirados. Me presentó a todos los empresarios que estaban con él. Y ahí entendí, como cuando eres fiel al Señor, y no no estoy idolatrando a una persona, ojo, yo no estoy idolatrando a una persona, te estoy enseñando cómo Dios te coloca a través de conexiones divinas, porque Dios va a utilizar a personas para llevarte a un nuevo nivel. Dios te va a conectar con personas las que vas a hacer negocios. Dios te va a conectar con personas que van a activar tu propósito. Dios te va a conectar con personas que bendecirán tus generaciones. Alguien tiene que decir un amén a eso.
por eso, teniendo este conocimiento, ¿qué hacemos? Nos sometemos a su voluntad. Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Y lo hacemos por amor y agradecimiento, no de mala gana. De, bueno, hay que hacer todo el tiempo Dios perfecto, esperaremos, ni modo. Esa no es la actitud. Sino que entendemos que todo lo que somos y todo lo que tenemos es por gracia y misericordia de Dios. ¿Cuántos entiende esto? Que es por la gracia y la misericordia de Dios. Por eso la sabiduría viene de lo alto. El intelecto, el conocimiento es terrenal, pero solamente la sabiduría te la puede dar Dios. Y cuando sabes hacer los movimientos correctos, es a través de la sabiduría de Dios que te guía. Dice la Biblia que Él guía tus pasos. Y solamente va a guiar los pasos tuyos cuando eres humilde y lo honras a Él. Es la única forma de que Él guíe tus pasos. Santiago 3:13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que demuestre por su buena conducta sus obras en la mansedumbre de la sabiduría. Pero si en su corazón ustedes tienen amargos celos y contiendas, no se jacten ni mientan contra la verdad. Esta no es la sabiduría que desciende de lo alto, sino la que es terrenal, animal y diabólica. ¡Ja! Verso 16 dice: porque donde hay celos y contiendas, ahí hay desorden y toda práctica perversa. La ley de la proximidad procura que de esas 5 personas, si identifica que a una le encantan las contiendas, le encantan los problemas, le encantan los chismes, le encantan las discusiones, aléjate de esa persona. Porque su sabiduría es diabólica, terrenal y animal. Porque hay cosas que te dice la gente, que tú dices, mira, yo le digo a la gente: pastor, fulano estaba hablando mal de usted y dijo esto y esto. Cuéntame tú cómo te sentías escuchándolo. Porque a mí no me honra que tú vengas a decirme a mí que una persona dijo esto y esto de mí. ¿Por qué lo escuchaste? Cuando alguien viene a hablar de mí, cuando alguien viene a hablar conmigo de otra persona, lo primero que le digo: si lo que me vas a decir no me edifica ni me bendice, no me lo digas. No me lo digas. Y hay gente muy cercana a mí, incluso: ay, tú no sabes que fulano. Mira, no me digas nada. No quiero saber de eso realmente. No me digas nada. No me digas nada. Porque si no me bendice y no me edifica, no me lo digas. No me lo digas. Antes, muchas veces, cuando teníamos un solo servicio hace muchos años, porque siempre hay una persona que tuvo un sueño contigo, siempre. Siempre hay una gente que tuvo una visión, que tuvo un sueño. Y nunca se me olvida, un día yo estaba llegando a la iglesia, iba a predicar, y antes de predicar, por eso a veces uno tiene que ser un poquito más celoso con el tema de no hablar con nadie antes de predicar, porque yo estoy tan concentrado en predicar. Y se me acercó una señora en ese momento y me dice: pastor, ahora que lo veo, tengo que hablar con usted. Yo: dígame, hermana, ¿qué pasó? Tuve un sueño con usted. Tuve un sueño que usted se moría. Porra. Digo: ¿y qué hago yo con esa información? ¿Qué hago yo con esa información? Imagínense, a mí se me olvidó lo que yo iba a predicar. Se me olvidó lo que yo iba a predicar. Qué imprudencia de esa hermana a decirme eso antes de yo ir a predicar. ¡Qué imprudencia! Hija del diablo. Porque me estás desconcentrando de lo que Dios me trajo a hacer. Y yo ahí, tú sabes, siendo humilde. Ay, gracias, hermana. Pues ore, porque algún día todos lo vamos a morir. Amén. Por eso, cuando tú escuchas y abres tus oídos a lo que no tienes que escuchar, eso parece ser sabiduría. Parece ser sabiduría. Pero la Biblia dice que esa sabiduría es diabólica, terrenal y animal. Tienes que tener cuidado. Si lo que vas a escuchar no te edifica, ¿por qué entonces lo escuchas?
Verso 17, en cambio la sabiduría que procede de lo alto es primeramente pura, luego es pacífica, tolerante, complaciente, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y no hipócrita, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Alguien tiene que decir un amén a eso. Un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Por eso muchas veces confundimos la palabra humildad con pobre. No es que él es humilde refiriéndose a que no tiene dinero. Es que él es humilde, no. No confunda la palabra humilde. Miren cómo el enemigo ha querido dañar la palabra humildad, haciendo referencia a que una persona sin dinero es humilde. Yo he visto muchos pobres arrogantes. Conozco muchos pobres arrogantes. Desde que se compra un Corolita del 96 se cree que tienen un Ferrari. También he visto muchos millonarios humildes. Mucha gente de mucho dinero humilde, de mucha influencia, de mucho poder. También confundimos la palabra humilde con mediocre. Y lo contrario a la mediocridad es la excelencia. Y la excelencia no siempre tiene que ver con recursos. Porque nosotros no somos trillonarios, pero todo lo que se hace en esta casa se hace con excelencia. Se hace con excelencia. Y la excelencia es influencia a las personas. Si le va a aplaudir, apláudele fuerte al Rey. Muchas veces vienen gente de otras mega iglesias y vienen acá a nuestra casa, a Global, y hace poco pasó. Y ellos quedaban impresionados con la atención, con la excelencia, con la música, con los videos, con la parte de media, con el mismo pueblo. Nos decían, pero la iglesia es bien alegre. Yo decía, pero este hombre viene de la iglesia tal, una iglesia de 30,000 personas, que son unos monstruos en el buen sentido de la palabra, y nos están elogiando. Pero una cosa que no dejaban de decir, nos estábamos en un desayuno, mi esposo y yo, y ellos comenzaron a decirnos todas estas cosas, impactados, impresionados. Y yo decía, qué interesante cómo tú puedes ser de influencia a una mega iglesia. Nosotros siendo pequeños en cantidad me refiero, es decir, podemos ser de influencia, o sea, desde nuestro tamaño, desde nuestra humildad, podemos influenciar aún a los grandes. Aún a los grandes. Por eso, para poder saber de lo que hablamos, debemos reconocer qué es e identificarlo. La mediocridad es causada por la ignorancia, por la falta de conocimiento, por la insensatez. Todos somos ignorantes en alguna área de nuestra vida. Todos somos ignorantes en algo. Yo tengo mucho que aprender de usted, así como usted tendrá mucho que aprender de mí. Todos aprendemos. Y es demostrado por nuestra naturaleza, de nuestros actos. Por eso usted tiene que saber usar su vida, porque cuando sabe usar su vida tendrá el poder y la autoridad para enseñar a otros desde la humildad. Y eso se llama identidad. Cuando sabes quién eres, sabes para qué naciste. Y no tienes tristeza, ni dolor, ni depresión, porque no sabes qué hacer con tu vida. Cuando sabes quién eres, sabes para qué naciste. El pez sabe que nació para nadar y para estar en el océano. Todas las cosas que son creadas tienen una función y tienen un propósito. Este micrófono fue creado con un propósito. Este púlpito fue creado con un propósito. Estas bocinas fueron creadas con un propósito. Esa pantalla fue diseñada y creada con un propósito. Tu vida fue creada con un propósito. Yo no puedo usar el vaso o una copa para suplantar un martillo y tratar de golpear el clavo en la pared con una copa. Porque la copa no fue diseñada para golpear el clavo y introducirlo en la pared. Lo primero que voy a hacer es que la copa se va a romper, me voy a cortar, voy a sangrar, voy a ocasionar un accidente. Cuando tú usas tu vida para lo que no fue diseñada, vas a ocasionar un accidente. Y eso lo hace la falta de identidad. Eso lo hace la arrogancia. Esto lo hace el orgullo. Cuando somos orgullosos vivimos ocasionando accidentes.
Tú vas a ver que con la copa yo voy a entrar el clavo en la pared. Tú vas a ver, mira, ¡pam! Cortado, sangrando. No, lo que pasa es que esta copa está mal hecha. Estos son los chinos que lo hicieron. Porque, mire, el orgulloso todavía está sangrando. Él dice, es por ahí. No es que yo sé por ahí, pero mire, ya has ido por ahí, está todo golpeado, está todo sangrado, mira cómo está. Que es por ahí. Es por ahí. Que te digo que es por ahí. Peor son los que lo siguen. Y hay de aquellos sacerdotes y guías de familias que por orgullo han llevado a sus familias a la destrucción. Hello. Mire, la forma más rápida de conocer a una persona sin identidad es aquella que no se siente ignorante en alguna área de su vida. ¿Conoce a alguien así? ¿Conoce a alguien que no se siente ignorante en ninguna área de su vida? ¿Conoce a alguien así? Si no conoce a alguien así, probablemente sea usted. Siempre hay uno que se la sabe toda. Como la canción de Juan Luis Guerra, tengo un primo. Si no era él, era un primo. Yo tengo un primo que es ingeniero. ¿No? Y si está hablando con un médico, yo tengo un primo que es médico también, allá en Nueva York, en los Estados Unidos de Nueva York. Siempre hay alguien que se la sabe toda. Siempre, mire, de cualquier tema que tú, se la sabe toda. Hello. Y esa persona es capaz de convertir a otra persona en esclavo de sus propias actitudes y acciones. Por eso la sabiduría no tiene que ver con la cantidad de conocimiento y experiencias que has adquirido, es lo que haces con ellos. No es la cantidad de conocimiento que tienes, es lo que haces con ese conocimiento. Pero usted puede ser un sabiondo, pero si su vida no me demuestra una congruencia de lo que usted sabe a lo que usted hace, usted no sabe nada. Usted no sabe nada. Hello. Es que no te estaba reconociendo, ríete para verte. Mire, uno de los principales ingredientes de la mediocridad son los paradigmas. Los paradigmas, iglesia, son estructuras mentales, fortalezas mentales. Y estas fortalezas mentales no te permiten actualizar tu vida, no te permiten desarrollar humildad, ni renovar tu manera de pensar. Por eso el apóstol Pablo dice que para comprender la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta, es necesaria una renovación de nuestro entendimiento. Lo que Pablo estaba diciendo es que necesitas humildad para derribar tus fortalezas mentales. Porque estas fortalezas mentales no te dejan crecer. Estas fortalezas mentales no te dejan madurar. Estas fortalezas mentales no están dejando que crezcas espiritualmente. Te dejan sin visión. Por eso las personas que poseen paradigmas son radicales en su forma de vivir y no aceptan otra cosa en sus vidas. Y este tipo de personas terminan solos, aislados. ¿Por qué? No aceptan otra cosa. No, yo no acepto eso. No lo acepto. Y tan hermoso que es saber que en la diversidad de donde crecemos, cuando somos diferentes y aceptamos a las personas por sus diferencias. Aceptamos al que es chiquito, al que es bajito, al que es alto, al que es gordo, al que es flaco, al que tiene tatuaje, al que no tiene tatuaje, al que usa arete, al que no le gustan los aretes. A todo el mundo aceptamos. Porque esa es la humildad del Espíritu. Esa es la humildad del Espíritu. La gente, escúcheme bien, iglesia, la gente va a venir a los pies del Señor. La gente llegará a las iglesias, no por todo el conocimiento teológico que usted tenga, sino por el amor de Jesús que usted le muestre. Yo quiero invitarle a ponerse de pie en esta hora. Mire, nunca se me olvida esto. Y lástima que mi madre no pudo venir hoy. ¿Ah, sí?
Porque le tumbamos la transmisión, por eso vino. Miren, probablemente mi mamá no se acuerda de esto. Es que iba a decir algo y por eso dije, qué bueno que no está, porque iba a decir algo de ella. No, mentira. Probablemente mi mamá no se acuerda de esto, pero yo recuerdo una vez que estaba llegando un joven a la iglesia. Nuestra iglesia es bien, una iglesia pequeña. De hecho, le quiero compartir esta primicia, esta noticia. Esa fue la iglesia que fundamos, mi familia y yo. Está en el estado de Aragua, Maracay, Venezuela. Y Dios es tan bueno que salgo para Venezuela este jueves y ya me están llamando pastores de Caracas. Me enteré que vienes. Organizaron un congreso de líderes y pastores en Caracas para que yo fuera y les predicara a todos estos líderes y pastores. Y resulta que mis padres me hablan y me dicen, ¿sabes que nuestra iglesia cumple año esta semana? Está de aniversario esta semana. ¿Y por qué si ya estás allá, por qué no predicas allá? Yo, pero qué bendición, le digo yo. Claro que sí, imagínense, poder yo recordar aquellos años y poder yo hoy ministrar a aquella iglesia que fundamos y que iniciamos. Pero en nuestras inmadureces o en nuestra falta de madurez espiritual, que obviamente todos tenemos, yo recuerdo que una vez entró un joven a la iglesia y este joven tenía un arete y mi mamá fue donde él a decirle que se quitara el arete. Y él decía, mamá, no, déjalo, deja que ese es el Espíritu Santo que va a hacer la obra en él. Además, usar arete no es pecado. Dice, yo voy a hacer todo lo que no sea pecado para poder alcanzar a aquellos que Dios quiere alcanzar. Si me tengo que disfrazar de Star Wars, de un Jedi, si me tengo que poner un traje de Superman, no sé, espero no hacerlo porque no creo que me quede bien. Pero yo recuerdo que aún en aquellos años de esa comunidad cristiana, los obreros, que así se llama nuestra iglesia allá, nos disfrazamos de payasito, le cantábamos a los niños, hacíamos tantas cosas. Decía, vamos a hacer todo lo que no sea pecado con tal de que esto me ayude a alcanzar a alguien. Si esto me ayuda a alcanzar a alguien, yo lo puedo hacer, lo hago. Porque la Biblia dice, todo te es permitido, pero no todo te conviene. Usted tiene que analizar qué sí le conviene y qué no le conviene. Pero no quiere decir que porque no le convenga sea pecado. Hello. Es ahí la sabiduría de Dios y la humildad de yo poder aceptar. Porque una persona que tiene fortalezas mentales no puede entender este tipo de cosas. Usted se recuerda que duramos un año haciendo series de películas. A mí me criticaron, me dijeron que si esto era un circo o una iglesia. Así me decían, pero bueno, ¿eso es una iglesia o es un circo? Y yo, mira, si algún día tengo que montar un circo para que la gente sea salva, pues montaré 50 circos. Porque yo voy a hacer todo lo que no sea pecado con tal de alcanzar al perdido. Pero una persona que se exprese, un cristiano que se exprese de esa forma, es una persona que necesita derribar fortalezas mentales. Es una persona que necesita derribar sus fortalezas mentales. No entendió lo que escribió Pablo, que debemos renovar nuestro entendimiento. Una vez una joven de la iglesia llegó con su pelo pintado de verde y me dijo, pastor, ¿qué le parece mi pelo pintado de verde? Yo dije, a mí no me gusta, pero a ti se te ve bien. A mí no me quedaría bien porque no tengo pelo. No entendió el chiste. Pero si a ti te gusta y no le hace daño a nadie, pues píntatelo de verde. ¿Cuál es el problema? Ese es tu cabello. Porque a mí no me guste no quiere decir que eso sea malo. Yo tengo que ser humilde, porque en mi humildad, ¿sabes qué va a pasar? Voy a fortalecer relaciones. En mi humildad yo voy a hacer que las relaciones sean más fuertes. Te amo por tu pecado, pero te desecho por tu cabello verde. No tiene sentido eso. No tiene sentido.
Abraham tenía su futuro planificado. Imagínense, ya él sabía lo que quería, sabía lo que iba a hacer, y de repente se le aparece Dios. Imagínate el cuadro, Dios se le aparece. Lo primero que Dios hace es que dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Lo saca de su fortaleza mental, y luego también se le aparece para decirle que va a tener un hijo. Y había una limitante en Abraham, no solamente en él, también en Sara había una limitante. Y él responde, Abraham responde con su paradigma, es decir, él responde con lo que había en su mente, porque los paradigmas y la mediocridad limitan a Dios. Tus fortalezas mentales limitan a Dios, porque Dios no va a hacer aquello que en tu mente es imposible que Él haga. Por eso nuestra manera de hablar demuestra nuestra frustración. Hello. Dios le dijo a Abraham y a Sarai que tendrían un hijo. ¿Y sabes qué hizo? Él no creyó y ella se burló. ¿Por qué? Porque salió lo que había en su corazón. Ellos respondieron desde su frustración. ¿Cuántas veces Dios no te ha dicho: te voy a bendecir? Bendice a otro mejor. Mire qué humilde. Mire qué humilde. Bendice a otro. Un día andaba con una persona en el carro. Se nos pasó la hora de almuerzo. Y yo iba a comer, pero yo no soy de aquella persona que iba a comer solo. Yo le iba a decir a él para que comiéramos juntos. Y le pregunté a esta persona, le dije: ¿tienes hambre? ¿Quieres comer? Me dice: oh, pastor, tranquilo, ¿cómo usted, tranquilo? Y lo miré de nuevo y le dije: ¿quieres comer? Padre, tranquilo, yo estoy bien, ¿cómo usted? Tranquilo. Le dije: yo estoy tranquilo, te pregunto por tercera vez: ¿quieres comer? Ahí entendió, me dijo, agachó la cabeza y me dijo: sí, Father, sí, ok, eso es lo que te estoy preguntando. Si quieres comer, deja tu falsa humildad. Deja tu falsa humildad. Tienes acceso. Así somos con Dios. Tenemos tanta falsa humildad con Dios que nos cuesta acercarnos al trono de Dios. Por eso dice: acérquense confiadamente al trono de su gracia.